la esencia divina del Padre a favor del creyente. Anoche estaba compartiendo con los jóvenes acerca de la santidad de Dios, y quizás un comentario que hago en estos días, como anoche, es que hay muchas personas que hablan de Dios, pero no lo conocen, no saben quién es Dios, no saben quién es Dios. Y la Biblia nos dice quién es Dios. Hay algunos creyentes que tampoco, en los momentos difíciles, se acuerdan de cómo es que Dios proclamó nuestras vidas. Hermanos, nos toca reconocer una realidad. Si bien la Biblia nos revela a Dios, la única manera de comprenderlo es que Dios mismo nos vaya mostrando quién es Él. Y saben, hermanos, que una manera de mostrarnos Dios quién es Él es a través de la circunstancia diaria, del diario vivir. Ahí vemos a Dios y vemos reflejado lo que dice su palabra. Algunas personas creen que necesitan a Dios cuando tienen problemas. ¿Cuántas personas creen que solamente cuando tienen problemas necesitan a Dios? No vaya a pensar que solamente los que están afuera piensan eso. Algunos creyentes piensan eso. Mientras tanto, Dios, date vacaciones porque yo dirijo mi vida bien. Y así no es completamente contrario. Cuando hay problemas, cuando hay enfermedades, cuando hay peligros, momento entonces de pensar en Dios. Y también el Dios de la Biblia se presenta en un Dios personal. El Dios de la Biblia es personal, es infinitamente poderoso, pero a la vez es un Dios que está presente en cada una de las situaciones de la vida humana, que en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las enfermedades, Dios actúa y lleva por medio de las enfermedades, de las dificultades, a sus hijos. Por esa razón la Biblia dice que Él es el Padre. Él es el Padre. Y vamos a ver algunas de esas benditas expresiones de la Biblia aquí. Se duele de nuestro dolor. Es bendito porque decidió beneficiarnos con la distinción de hijos amados. Esa es la mayor distinción que un ser humano puede tener. La misma distinción de Jesús, aunque la diferencia es que Jesús, su Hijo Santo, es el unigénito, el único en su especie. Él fue el único engendrado de una manera especial en el vientre de María. Bien, vamos a ver expresiones infinitas de su paternidad divina, pero también su capacidad divina de identificarse con nuestra condición humana. Una de ellas es que Él es el Padre de misericordia, que es el Dios de toda consolación. Dios es bendito, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Primero, vamos a leer este versículo. Y vamos a leerlo varias veces, por esa razón vamos a hacerlo todos juntos ahora. Dice la Biblia así, la palabra del Señor, en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3. ¿Todos juntos conmigo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Lo primero que la Biblia dice entonces es que Dios, el Padre, es Dios. Es Dios, así de sencillo. ¿Qué significa la expresión Dios? Si usted busca allí en la red va a encontrar que no, a Dios le decían a Zeus, el Dios de los dioses. Pero no, señor, la Biblia identifica a Dios como el único ser que tiene los atributos para llamarle Dios. Ser Dios es ser la única persona en el universo capaz de ser independiente a sus criaturas. En la mitología griega, inclusive al dios Zeus, supuestamente, los mortales le hicieron
la guerra y los derrotaron y los sacaron del Olimpo. Los que han leído un poquito de mitología griega, inclusive los dioses tomaban forma humana y se acostaban con las mujeres bonitas. ¿Qué les parece? Lo que pasa es que los dioses griegos fueron creados acorde a su antojo. Anoche compartía con los jóvenes y decía que los dioses que los hombres crean son creados de acuerdo a su gusto, para que esos dioses los complazcan en sus deseos profundos. Por esa razón, en los carnavales se creó un dios borracho, que le gusta que la gente se borrache, y el dios recochero, que le gusta que la gente haga recocha y haga desorden. Eso es la mitología que el hombre crea sus propios dioses, pero el Dios verdadero es único, y por esa razón el término Dios indica que solo Él tiene los atributos para que se le pueda llamar Dios. Nadie más es Dios. Y si no es Dios, es ídolo, que significa Dios es falso. Solamente Dios tiene los atributos, la esencia divina por la cual se le puede decir o designar: ese sí es Dios. Por esa razón vamos a analizar entonces lo que significa el término Dios. En el Nuevo Testamento, entonces, en el griego encontramos este término, Dios. Es la transliteración de esta palabra griega, Theos, que es Dios. ¿Qué significa? El que tiene los atributos de Dios, el que tiene la majestuosidad divina, el que tiene todo poder, el que tiene todo honor, el que tiene toda gloria. Si alguien tiene eso, entonces es Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando la Biblia nos habla de Dios, nos muestra a un ser que, aunque es infinitamente poderoso, Él hace que ese poder se exprese en pequeñas circunstancias, en pequeños acontecimientos? Por ejemplo, ¿cómo es posible que un Dios tan infinito, tan inmenso, se dedique a darle comida a los animales? ¿Dice la Biblia eso, sí o no? ¿Cómo es que un Dios tan infinitamente poderoso se dedique a proteger a un animal o a un ser humano, como dice la Escritura? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? El Hijo del Hombre para que le visites. Esa es la inmensidad de Dios. Esa es la inmensidad de Dios. Su poder lo llena todo. Su poder. Él necesita darle poder a cualquier criatura para que ejecute cualquier acción. Y lo hace. Y tiene espacio para darle poder a todas sus criaturas para que ejecuten. Y su poder hace que lo que Él determina se cumpla. Solamente Dios puede hacer eso. Nadie más. Algunos seres humanos juegan a ser Dios. Han oído la doctrina esa que dice que cuidado con lo que dice, porque su palabra tiene poder. Si usted dice se va a caer el sol se puede venir y le cae en la cabeza y le hace un hueco. ¿Han oído algo así? No diga eso, porque su palabra tiene poder. Blasfemia. El único que tiene poder en su palabra es Dios. El único que dice sea la luz y fue la luz es Dios. Diga 1000 veces que se caiga el sol y se va a caer. ¿Se va a caer? Le pregunto, ¿se va a caer el sol? Porque usted es un simple ser humano, es una criatura. Estas personas que enseñan estas cosas utilizan algunos ejemplos que no tienen nada que ver. Pero bueno, ese no es el tema. El término Dios, en el Antiguo Testamento hay 3 términos para hablar de Dios. Uno de ellos este es el plural, es Él. Es Él. Ahora vamos a ver, por ejemplo, Raquel, Daniel. Dios es el que juzga. Esos nombres llevan la palabra Dios, pero
En el Antiguo Testamento vamos a encontrar que el nombre Dios, que es este, aparece en plural como en Génesis 1:1, donde dice, en el principio creó Dios. Ese término Dios es este, Elohim. Dios creó los cielos y la tierra. Aparece en forma plural. ¿Pero por qué plural? Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Hay otro nombre que aparece entonces en el Antiguo Testamento, es este, Jehová. A propósito de eso, quiero decirles que las últimas traducciones que están sacando no aparece el nombre Jehová y lo traducen el Señor. Lo correcto es la transliteración Jehová. Eso es lo correcto. Bueno, hay algunas traducciones que aparece Yahvé. Permítame decirles algo. Este nombre de Dios, que se supone es el nombre sagrado de Dios, es el nombre más importante de Dios, aunque Dios, Elohim, también lo es. Pero no se sabe a ciencia cierta cómo era que se pronunciaba. Si Yahvé o Jehová, ahí se puede pronunciar Yahvá o Yahvé o Yehvá, sea como sea. No importa cómo se pronuncie, lo importante es que aparezca en la traducción el nombre, sea Jehová, que es lo común. ¿Correcto? Hoy estaba en una conferencia donde estaban introduciendo la versión internacional y decía, este hombre decía, ese nombre, Jehová, no existe. Uy, pobrecito, porque la Biblia dice que ese nombre, miren, cuando los hebreos pronunciaba el sumo sacerdote este nombre, se caían, se tiraban a tierra porque pensaban que iban a morir. Ellos tenían un profundo respeto a este nombre, Jehová, y lo cambiaron por el otro. Preferiblemente decían este, Adonai, que significa mi Señor, mi dueño, porque este nombre era considerado sagrado. Y por esa razón dice en la ley, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y hoy en día aparece un ser humano ahí que dice que conoce tanto de la Biblia y es capaz de hablar mal del nombre de Dios. Eso me produce terror. A veces el pronunciamiento envanece, ¿no? Bueno, y encontramos entonces nombres compuestos como Elías. Elías tiene los dos nombres, el nombre Elohim y el nombre, él y el nombre Jehová. Transliterado, ¿Han visto en el libro de los Salmos cuando dice, bendito sea Ja? Y uno dice, se pregunta, usted dice, ¿y quién es Ja? ¿No se ha rascado la cabeza alguna vez usted leyendo los Salmos sobre todo? Ja es el nombre, es la abreviatura de Jehová, como él, la abreviatura de Elohim. ¿Sí? Ja, entonces utilizan esta. La J, esta se puede traducir como J o como Y. Así que si la encuentran como Ya o Ja, es Jehová. Es Jehová, ¿correcto? Elías entonces significa él, que es Dios, y Ya, o sea, Dios es Jehová o Jehová es Dios. Eso es lo que significa el término Elías. Les animo, los que están por ahí planeando, o los que salen en accidente por ahí, que cuando tengan hijos le pongan nombres bíblicos, y ojalá que lleven allí el nombre de Dios, que era costumbre del Antiguo Testamento. Ahí están los tres nombres: Adonai, Jehová y Elohim. Encontramos entonces que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar una cantidad de nombres compuestos. Por ejemplo, el Eloé Israel, que significa el Dios verdadero de Israel. El Elión, el que está por encima de todo. El Elohim, que es entonces Dios infinito. El término Dios aparece en gran parte del Antiguo Testamento en plural. ¿Qué significa que sea plural? Indica que si en alguna persona, o sea, el concepto de que la divinidad
se encuentra infinitamente concentrada en un ser divino. También indica que en la divinidad hay más de una persona. ¿Cuántas? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por esa razón, los que creen que solamente hay una persona en la divinidad no tienen ninguna base bíblica ni bibliocientífica. Entonces, Elohim indica, es un plural, majestuoso. Dios es infinito en poder, Dios es infinito en majestad, Dios es infinito en gloria, Dios es infinito en divinidad. Hay otra palabra, el Olam, significa que Dios es el principio, el que da origen a todo, incluyendo el tiempo. Hay una expresión que a veces nos confunde, es la palabra eterno. Eterno para Dios es que es sin principio y sin fin. Él es el inicio de todo y Él es el fin de todo, pero Él no tiene inicio y no tiene fin. En Isaías dice que Dios creó, Él es el Padre eterno. Literalmente en hebreo es el Padre de las eternidades. Otro nombre es el Roí, que es el viviente que me ve. Otro nombre es el Shaddai, que es el todopoderoso, el todo suficiente. Me llama mucho la atención que cada nombre de estos está relacionado con su persona divina, pero también su manifestación a favor de nosotros. Una raíz de este nombre Shaddai es pecho femenino, porque de allí sale el alimento que da vida al ser humano, de allí sale la protección y de allí sale el consuelo para el ser humano. Otro nombre es Immanuel o Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Es un nombre más que todo, es hebreo, pero luego pasó al griego y luego pasó al latín y luego pasó al español y se queda todavía. ¿Sí o no, Manuel? Emmanuel es la misma palabra, el mismo nombre. Son tres palabras hebreas. Immanuel, que significa Dios está con nosotros. ¡Qué maravilloso! Cada nombre de esto. Pero Jehová también tiene sus composiciones. Por ejemplo, Jehová proveerá. ¿Es el Jehová? Diré. Jehová me santifica. Es interesante esta palabra. Jehová es mi victoria o mi estandarte. Jehová es mi pastor. Rafael es un nombre, ¿está el hermano Rafa? Compuesto de Rafa, que es sana, y él. ¿El qué significa? ¿El qué significa? Él significa Dios, Dios. Y Rafa, sana. O sea, Rafael, ¿qué significa? Dios es el que sana o Dios es el sanador. Y si lo quiere constatar, vaya al Salmo 103. Él es el que sana todas nuestras dolencias, incluyendo a los médicos también los sanan, ¿sí o no? Bueno, Roí, Salmo 23, Él es mi pastor. Sabaoth, Jehová de los ejércitos, Él es el que pelea por nosotros. Jehová Shalom, que significa Jehová es el que me da paz. Jehová Shammah, Jehová está aquí conmigo ahora. Y donde vaya, ahí va a estar. Y Jehová es mi justicia. Qué maravilloso. Si le pregunto a usted, de los nombres Elohim, ¿cuál le produce más impacto? ¿Por qué? De los nombres de Jehová compuestos, ¿cuál le produce más impacto? ¿Por qué? Yo sé que todos, pero escojo uno. Y quizás en la situación donde está viviendo hoy, ¿por qué le impacta, no? Muy bien, vamos a leer estos dos versículos. Elohim significa, o él significa fuerza.
honor, poderío, majestuosidad. Él. Y Elohim significa que todo el poder está en su persona. Todo el honor está en Él. Es de Él. Y Él lo produce. Vamos a leer. 1, 2, 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos y la tierra. Primer libro de Crónicas 16:26. ¿Saben ustedes cuál es la evidencia de que alguien es Dios? Capaz de crear todo de donde no había nada. Capaz de crear todo donde no había nada. Ahora le pregunto, ¿qué ídolo es capaz de crear? ¿Recuerdan ustedes en Israel? Cuando Moisés se fue para el monte Sinaí y el pueblo entonces dijo: haznos dioses. Hicieron un becerro. Y cuando llegó Moisés, ¿qué pasó con el becerro? Ni siquiera pudo salir corriendo. Cuando era muchacho, eso es más o menos unos 10, 12 años, estaba allí en Valledupar y me encomendaron llevar a mis 2 primas al festival que hacían ahí en Valledupar, Oasis. Y en ese momento estaba la plaza de Valledupar así llena, pesada de gente. Y estaban sacando al santo, Exeón se llama. Y de repente alguien se paró allá en toda la tarima y pegó un grito. En aquella época: ahí viene el M-19. La gente se volvió loca y todo el mundo salió corriendo, incluyendo los que llevaban al pobre Exeón. Lo dejaron caer y le partieron un brazo. Ese es el Dios de las personas. Dice la Biblia: tienen ojos, no ven; tienen boca, no hablan; tienen pies, tienen manos y no son capaces de agarrar nada. Esa es la criatura del hombre llamado Dios. Y por esa razón algunos filósofos a través de la historia se han confundido. ¿Recuerdan ustedes que hubo uno que dijo que no fue que Dios creó al hombre, fue que el hombre creó a Dios? ¿Sí recuerdan cómo se llama? Creo que fue Descartes. Fue el hombre que creó a Dios. Necesitaba una figura sobrenatural y la creó. Pero nuestro Dios hizo los cielos y la tierra. Jehová. Leamos entonces Éxodo 3, 13 y 14. Dice así: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Ese cuál nombre es? ¿Elohim, Adonai o Jehová? Jehová, Jehová. ¿Qué significa Jehová? Ahí está. ¿Qué significa Jehová? Yo soy. Así es. Y por esa razón, cuando fueron a apresar a Jesús, ¿recuerdan? Allá en el huerto, y le preguntó el Señor Jesús a los que lo buscaban: ¿a quién buscas? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y él dijo: yo soy. ¿Y qué pasó con las personas? Se cayeron. Porque Jesús estaba diciendo que Él es Dios, que Él es el que es. Y por esa razón en el Nuevo Testamento vamos a encontrar varios yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el pan, yo soy la luz. Porque Jesús es el Dios hecho carne y tiene todos los atributos de la divinidad. Pero como estamos hablando del Padre, entonces solamente es para poner un ejemplo. Deuteronomio 10:17: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Nadie puede manipular a Dios,
Nadie puede ofrecerle 10 millones, 100 mil millones. Todo es de Él. No hay cómo manipularlo. Él es absolutamente inmutable y soberano. Eso es lo que tenemos que conocer de nuestro Dios. Él es temible. Temible. Ahí encontramos entonces un recordatorio de lo que significa Elohim, infinidad en grandeza, eternidad y omnipoderío. Me llama la atención que cuando se estudia el universo de las estrellas, el término universo significa algo infinito e inalcanzable para el ser humano. ¿Y qué dice Dios del universo? Todo el universo cabe en el hueco de su mano. Imagínense, todo el universo cabe en el hueco de su mano. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuán grande es el universo? Nadie lo sabe. Y la Biblia nos habla que ese es solo el segundo cielo. El primer cielo es el cielo de las nubes, de la atmósfera. El segundo cielo es el universo. Y el tercer cielo es el trono de Dios. Allá donde le están dando adoración continua, allá donde Él preparó lugar para nosotros, donde hay una ciudad tan infinitamente grande, cuadrada por cierto, donde su gloria es la que la resplandece. Ese es nuestro Dios, hermano. Así que cuando pensemos en Dios, no pensemos en esto. Todo esto es volátil, porque todos los cielos dicen que van a desaparecer. Va a colapsar, va a haber una congestión galáctica. Eso es lo que dice la Escritura. Van a caer muchos meteoritos sobre la Tierra. No ha caído ninguno, ¿verdad? Todavía no ha caído ninguno aquí sobre la Tierra. Oiga, el cuidado impresionante de Dios para que se cumpla su palabra. En la época de la tribulación va a ser común que caigan meteoritos continuos. Pero hoy Dios tiene cuidado. Caen, pero caen en donde Dios determine. Interesante eso. Además de ser Dios, el Padre también es bendito, bendito. Por seguro que usted habrá oído frases como esa: yo te bendigo. ¿Sí ha oído eso? Seres humanos creyéndose Dios, parados en una falsa doctrina donde el poder del ser humano o de la palabra del ser humano puede ejecutar lo que quiere. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El término bendito nos habla de la esencia personal de Dios. Así es Él. ¿Cómo es Dios? Bendito. Eso es parte de su atributo personal. Además de eso, indica que Él es bendito y debe ser alabado por lo que Él es y por lo que Él hace. Pero también bendito significa que Él es el origen de toda bendición. Seguramente nosotros usamos mucho esta palabra bendición. Cuando nos saludamos decimos Dios te bendiga, y suena muy bonito. Y no estoy diciendo ahora que sea pecado utilizarlo. No quiero hacer ninguna clase de juicio sobre eso, solamente quiero mostrar lo que dice la palabra de Dios. ¿Listo, hermanos? No vaya a pensar que estoy atacando. Que el saludo bonito, inclusive hay una canción que dice que no hay un saludo más lindo que el saludo de un cristiano. Te da la mano y te dice Dios te bendiga, mi hermano. Qué bueno, es agradable cuando usted oye eso, algo especial, ¿verdad? Pero vamos a ubicarnos en lo que dice la Escritura con respecto a bendito, a Dios que es bendito. El término griego para bendito es eulógito. Él es el bendito. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a mirarlo. Primero, ¿qué
que hay una sola persona en el universo capaz de determinar lo que es bueno y lo declara y luego lo ejecuta. Bendito indica que Dios es quien habla lo que es bueno. ¿Qué dice Dios de ti? A nosotros nos importa mucho lo que diga el vecino, ¿verdad? Lo que diga la vecina, lo que diga la comadre, lo que diga el compadre, lo que diga la gente, nos importa mucho. Cuidado que vayamos a salir en la opinión o en RCN. A veces uno ve que alguien le pone una casa encima de un carro y el otro le dice, cuidado que agarran por ahí RCN, el Casa Noticias. Le importa mucho lo que diga un medio de comunicación, pero lo que dice Dios, ¿qué? ¿Será que estamos pendientes de la misma manera? La bendición indica lo que Dios dice, y lo que Dios dice es bueno, es recto, es correcto, es agradable, es lo mejor. Es lo mejor. Y otra cosa, lo que Dios dice es lo que ya Él había decretado, había determinado. Lo que Él dice, Él lo explica. Y por último, lo que Él dice, Él lo cumple. Él lo cumple. Por ejemplo, déjeme decirle una bendición que Dios te da a ti. Dios dice que tú eres santo. No sé si te has sorprendido a veces cuando ves la Biblia y miras tus propios pecados, miras tus propios errores y dices tú, ¿cómo es posible que Dios diga que yo soy santo? Pero esa es la bendición. ¿Sabe por qué Dios dice que tú eres santo? Porque Él tiene la capacidad, el poder para santificarte. Él tiene el poder para santificarte. Él lo hizo, Él lo dice, pero Él lo ejecuta. Mandó a su Hijo para que pusiera sus pecados sobre Él, para que expiara tus pecados. Mandó a su Espíritu Santo para que viviera en ti. Nos dio su palabra que nos santifica y nos guía todos los días en un proceso de santificación práctica, de tal manera que el día que Jesús vaya a meterte a ti en el cielo, te va a llevar una iglesia, como parte de ella, sin mancha, sin arruga y sin ninguna cosa semejante. ¿Tiene Dios el poder para cumplir su palabra? Entonces Él sí puede bendecir. Eso es lo que significa bendición. La bendición tiene que ver con sus decretos. La bendición tiene que ver con la palabra de Dios. La palabra, explico por qué estoy hablando de la palabra. Porque el término griego es eu más logos o logeo. Y logeo tiene que ver con hablar, con argumentar, inclusive con decretar. Es decir, esto tiene que ser así. Con explicar, pero también con ejecutar lo que se ha dicho. Eso es lo que estoy explicando esta mañana. Así que la bendición tiene que ver con la palabra de Dios. Dios lo dice y lo hace. Dios lo dice y lo hace. Dios lo determina. Mire cómo funciona la bendición. Primero, Dios lo determina. Dios lo determina. Segundo, Dios lo declara o lo dice en su palabra. Tercero, Dios lo ejecuta. Otra vez. Primero, lo decide o determina. Segundo, lo dice o lo declara. Tercero, lo ejecuta o lo hace. Lo ejecuta o lo hace. Eso es la bendición. Por esa razón, cuando la Biblia nos dice que somos benditos, se refiere a eso. Vamos a leer, por lo menos vamos a leer esos 3 versículos de todo el resto. Les animo a que lean desde el versículo 1 hasta el versículo 16 de Efesios. Es algo excepcional, es algo único. Ahí nos explica en qué consiste la bendición de la iglesia. Vamos a ver. 1, 2, 3. Perdón, el versículo 3. Me toca recordárselo. Dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el versículo 4 dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cada acción verbal de este pasaje indica que fue lo que Dios hizo en el pasado y lo dice y lo va a ejecutar en el futuro y lo está ejecutando ahora. Eso es la bendición. Eso es bendición. Por esa razón, ¿en qué consiste la bendición según Dios? Consiste en que Dios nos dio una posición celestial. Posición celestial. Algunas personas están pensando que la bendición es algo aquí en la tierra. Cuando reciben un beneficio material, entonces dicen, ¡qué bendición! Sí, pero eso se desprende de lo que realmente es la bendición. ¿Sí me explico? Esto es una chichigua para lo que consiste la bendición. Se los explico con este versículo. Dice Romanos 8, versículo... dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? La bendición consiste en que Dios nos entregó a su Hijo. Jesús es nuestro mejor regalo. Y al darnos a Jesús, allí también viene el sencillo. ¿Cuál es el sencillo? Comida, carro, cuidado, beca, pero toda la cantidad de cosas que mientras pasamos por esta vida tenemos. Pero eso es solo una chichigua momentánea. La verdadera bendición está allá. ¿Sabe por qué? Porque allá vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo. La vida aquí en esta tierra es volátil. Por eso la bendición no es volátil, es eterna. Entonces, indica una posición en los lugares celestiales. Nos escogió. ¿Qué significa eso? Que de todos los seres humanos, Dios te seleccionó a ti soberanamente. Nos predestinó. ¿Qué significa eso? Que Él preorganizó desde la eternidad nuestra vida, ahora y la futura, para siempre. Todo eso ya está amarrado, no hay nada nuevo. Ya Dios lo decretó, como dice el Salmo 139. En tu libro estaban escritas todas las cosas, sin faltar una de ellas. Primero estaban escritas y luego las formaste, sin faltar una de ellas, dice el versículo. Nos predestinó, nos adoptó o posicionó como sus hijos, nos aceptó, nos redimió, nos perdonó, nos dio inteligencia espiritual, nos dio sabiduría espiritual. Y si usted puede buscar allí, nos santificó. Las santidades hacen parte de la bendición. Nos dio herencia. Dice que somos coherederos con Cristo. Esa es la bendición, hermano. Esa es la bendición. ¿Sabe por qué? Porque Él es bendito. Vamos a leer estos 3 versículos que dice allí. Dice el versículo de Génesis 14:20, 1, 2, 3. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Job 1:21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Salmo 113:2. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora para siempre. ¿Qué significa que Dios es bendito? Que Él puede determinar soberanamente. Segundo, que Él lo dice, y lo que Él dice es lo correcto, es lo verdadero, es lo bueno, es lo benéfico. Y 3, lo ejecuta, lo cumple. Algunas personas tienen miedo de perder su salvación porque creen que ellos son capaces de salvarse solos. Pues la Biblia dice que el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuántos creen que Dios sí tiene el poder de cumplir su palabra? Por eso es bendito. Por eso es bendito, porque lo que Él dice es correcto, es la verdad.
Y lo que Él dice, lo explica, lo determina, lo dice. Y 3, lo ejecuta. Eso es lo que hace que Dios sea bendito. Daniel 2:20 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Jehová de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Pero Romanos capítulo 1, versículo 25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Estamos, hermanos? Así que cuando alguien venga a bendecirlo a usted, ahora vamos a ver una aplicación de ese bendecir. Aquí están otros versículos que nos hablan de que Dios es bendito. Dios es el origen de toda bendición. Él es el origen de toda bendición. ¿Recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento era costumbre que los patriarcas bendijeran a sus hijos de acuerdo al propósito divino? Por ejemplo, les doy un ejemplo. ¿A quién iba a bendecir Dios? ¿A Jacob o a Esaú? A Jacob. ¿A quién iba a bendecir Isaac? ¿A Jacob o a Esaú? A Esaú. ¿Por qué? Porque según el orden de ellos, la secuencia de ellos, la bendición la llevaba el primogénito. Pero Dios, dice Romanos, cumplió su propósito soberano, y se ejecutó la bendición como Él quiso, no como Isaac quería. Así que cuando Jacob también bendijo a sus hijos, la bendición entonces tenía que ver con que Dios hablaba por medio del patriarca y decía lo que iba a hacer con cada uno de sus hijos, lo que serían en el futuro. Era una especie de profecía de lo que ellos iban a hacer en el futuro. Eso era la bendición. ¿Correcto? Entonces hay 3 aplicaciones de la bendición. La palabra eulogía o euloqueo. Primero, Dios es el que bendice, porque Él tiene la capacidad de determinar, de decidir, de declarar o explicar y de ejecutar. Por eso es la bendición. El ser humano, la segunda aplicación, el ser humano también bendice a Dios. ¿Cómo lo bendice? Bendecir a Dios es hablar bien. El término básicamente significa eso, hablar bien, lo correcto. Cuando nosotros bendecimos a Dios, ¿qué hacemos? Decir lo que Dios ya ha dicho, porque no hay una cosa mejor y buena como lo que Dios ha dicho. Si hay algo bueno, es lo que Dios ya dijo. Y por esa razón, bendecir a Dios es decir lo que Él dice en la Biblia. Es como recitarle la misma Biblia a Él. Eso es bendición. Cuando hablamos lo que Él dice, porque Él es el que bendice. Él es el que habla lo correcto. Nosotros no sabemos lo que hablamos. Y 3, la tercera aplicación de la palabra bendición es hablar bien de las personas. Hay seres humanos que tienen una lupa bien grande buscándole los errores a los demás para publicárselos. ¿Sabe por qué? Porque al publicarle los errores a los demás, los suyos, cree él o ella que se van a esconder, pero resulta que no cuenta con que Dios tiene una lupa más grande que la de él o la de ella, y que si él publica los errores de otros, Dios también va a publicar los suyos. ¿Y cuál lupa es más grande? Entonces tenga cuidado con eso. ¿Qué dice Dios? En lugar de ponernos a publicar los errores de los demás, hablemos de las cosas buenas que ellos tienen. ¿Sí? Eso es. ¿Saben ustedes, hermanos, que nos daña las relaciones cuando nosotros nos enfocamos en las cosas malas? No quiere decir que no veamos lo malo, pero que no nos enfoquemos de tal manera que no veamos lo bueno. ¿Correcto? Si es un creyente, la obra de Dios se tiene que ver. Y hay cosas que ver. Y hay cosas que elogiar. Bendición entonces tiene que ver con dar elogios correctos. No vaya a decirle mentira a la persona, ¿no? No vaya a decirle mentira, porque eso es una alabanza falsa.
y esa alabanza falsa es maldición. Maldecir es hablar mal de la persona. Por ejemplo, usted si es alto y solamente mide, bueno, póngale la medida. No, usted si es y solamente es, como decimos vulgarmente, para echar una lambonadita. Eso es pecado delante de Dios y es peligroso. Bendecir también tiene que ver entonces con arrodillarse delante de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento. Arrodillarse como un acto de humillación ante Dios, de adoración ante Él. Dios el Padre también es el Padre de Jesucristo y el Padre suyo. Me llama la atención que este versículo dice que Dios es el Padre de Jesucristo. ¿Por qué dice eso? Bueno, recuerdan ustedes que el Señor Jesucristo fue engendrado por Dios en el vientre de María. Jesucristo no fue engendrado por ningún ser humano. Dios cumplió el papel del varón engendrando el óvulo de María. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo a María, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esa es una figura que, pudiéramos decir así, en lugar de que sobre ti se ponga un hombre para tener relación sexual contigo, es Dios mismo quien te va a cubrir y va a engendrar en ti al santo ser que nacerá. Eso es lo que Dios está diciendo. Pero Dios no solo engendra a Cristo, también engendra espiritualmente al creyente, ya no físicamente, aunque la Biblia nos enseña que es Dios el que da vida, el que forma a las personas en el vientre de las madres, utilizando por supuesto al espermatozoide del hombre. Dios participa en el proceso de dar vida, en la concepción, pero este tipo de vida es la vida espiritual, la nueva vida en Cristo. Dice Juan 1, 12 y 13, ¿me acompañan? Así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios engendra espiritualmente a sus hijos. Dios el Padre. Así participa Dios en esa nueva vida que Él nos da. Y Efesios capítulo 1 versículo 13 nos explica en qué momento. Dice el versículo: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Ahí no habla de engendrar, pero entendemos que es en ese momento en el que Dios engendra la vida espiritual en nosotros, en el momento de creer en Cristo. Dios el Padre es el Padre de misericordias. Bueno, hermanos, aquí sí vamos a patinar un poquito. Vamos a leer este versículo. 1, 2, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Qué significa que Dios es el Padre de misericordia? Parece que Dios tiene el propósito que nunca olvidemos quién es Él, y puso algunos matices especiales en nosotros los seres humanos. La misericordia es algo práctico. Hay un versículo en el Antiguo Testamento, creo que es en el libro de Oseas, donde Dios le dice al pueblo de Israel que estaba inmerso en el pecado de la idolatría, y le dice: si la mujer puede olvidar al hijo que salió del vientre, yo nunca
les podré olvidar a ustedes. Esa es la palabra. Una de las palabras hebreas para misericordia es regé, que significa útero femenino. Es la misma palabra para útero femenino. Permítame darle una explicación. Resulta que Dios creó un nexo poderoso entre los hijos y la mamá. Los 9 meses que estuvo el niño metido en el vientre de la mamá, durante todo el tiempo el útero estuvo acariciando al niño, haciendo eso, acariciando al niño. No solamente acariciándolo, sino alimentándolo. Y una vez sale el niño, hay un dolor profundo, psíquico y físico en una mujer. Algunas mujeres lo experimentan más fuerte que otras. Técnicamente se le llaman los dolores pospartos, después del parto. Además de eso, esa es una ruptura. Además de eso, el vínculo continúa. Y es así entonces como se entiende que las mujeres son frágiles frente a sus hijos. Se convierten muchas veces en alcahuetas de sus hijos por la misma situación emocional de ellas, esa fragilidad. Y mire la misericordia de Dios. La mujer ve a su hijo ahí en esa condición y se quebra. Eso es lo que Dios dice. Por esa razón hay un dicho que dice que para ninguna mamá sus hijos son feos. Son los más bonitos, ¿no? Son los más bonitos. Y esa es la palabra misericordia. ¿Qué significa esa palabra? Significa que Dios sufre con nosotros cuando nosotros sufrimos. Permítame decirles, hermanos, que yo no entiendo a Dios. No lo entiendo. Yo no entiendo cómo es que Dios sufre con nosotros habiendo podido evitar el dolor. Por ejemplo, la Biblia nos declara que Dios, cuando nos creó a nosotros como seres humanos, nos creó en medio de dolor. El solo proceso creativo era doloroso. Fue doloroso. Y cuando Dios puso al hombre en el huerto, le dio trabajo y había limitaciones para el hombre, porque el hombre no era Dios, era un ser humano. Había dolor ahí en el huerto. Pero vino Satanás y trajo un agente llamado pecado. Y el pecado aumentó, como dice Génesis 2, multiplicó el pecado. A la mujer se le multiplicó en los preñeces, en los embarazos. Al hombre se le multiplicó en el ambiente donde tiene que trabajar, en el ambiente maligno. Así que el dolor se multiplicó. Luego entonces, cuando nosotros pecamos, también se aumenta el dolor. Cuando creemos en Cristo, Cristo ahora dice: si tú eres mi iglesia, todavía te toca sufrir, porque hay unos sufrimientos que yo no sufrí. Y la iglesia fue dada esa bondad de Dios de sufrir lo que Cristo no sufrió. Entonces no entiendo a Dios. Nos pone a sufrir, pero también lo maravilloso es que el sufrimiento del ambiente donde vivimos, pero Dios no nos deja solo sufriendo, sufre con nosotros. ¿Sufre usted? ¿Sufre usted? Claro, el sufrimiento humano es algo tan natural. La ventaja es que Dios usa el sufrimiento para beneficiarnos a nosotros. Los no creyentes no tienen este beneficio. Dios siente cuando usted sufre. Cuando nosotros sufrimos, nos engañamos a nosotros mismos pensando que estamos solos sufriendo y que nadie nos entiende. Eso es mentira. Dios sí te entiende. Dios sí te entiende.
¿Dicen amén? No está solo, hermano. No está solo cuando sufre. El dolor es una realidad inevitable para todo ser humano. Recuerde, todo ser humano sufre, pero los creyentes tenemos un sufrimiento. Y según la Biblia, en 2 Corintios capítulo 3, capítulo 4, nos explica que el sufrimiento para nosotros es como una transacción bancaria. Sufrimos aquí, pero se va convirtiendo en beneficio celestial. Eterno peso de gloria, dice 2 Corintios capítulo 4. Sufrimos, el creyente sufre porque es un ser humano. Y todo ser humano sufre. El creyente sufre porque el pecado multiplicó el dolor, el sufrimiento. El creyente sufre porque los sufrimientos de Cristo se completan en usted. El creyente sufre porque para obedecer hay que sufrir. Hebreos 5, 7 y 8. A Jesús le tocó aprender la obediencia por lo que padeció y sin pecado. A ti también, hermanos. Así que los papás que no quieren que sus hijos sufran, entiendan que esto es una mentira. Esto es pura ilusión. Todo ser humano sufre. Lo importante es que ese sufrimiento sea perfeccionativo y no destructivo. Eso sí. Y se sufre por las consecuencias del pecado. Evite el último. El único que puede evitar. El último. Los demás, lo siento, así lo programó Dios. Y programó estar contigo en medio del sufrimiento. Y programó también consolarte. Por esa razón dice que Él es el Padre de consolación. ¿Qué significa consolación? Significa que Dios el Padre está pegado a ti, contigo. Estás sufriendo, pero Él está ahí, animándote, sosteniéndote. Qué maravilloso Dios. Cuando Jesús se iba, los discípulos entraron en shock. Y Él le dijo: tranquilo, yo me voy, pero el otro Consolador vendrá. Y Él estará con vosotros y estará en vosotros algunos días, otros días se va. Así que dice la Biblia, ¿verdad? No, para siempre. Para siempre. Y la consolación precisamente tiene que ver con eso, con que Dios está presente, con que Dios te anima en medio del dolor. Compartía con una hermana en estos días, ¿no? Y hay unas experiencias que uno no entiende. Hay momentos en que uno está llorando, tiene el corazón destruido, está allí comparado con un problema, y Dios viene y le trae a un hermano o le lleva a uno de un hermano, y pareciera que el dolor de uno fuera tan pequeño frente a la situación que el otro está viviendo, y uno dice: pero Dios tiene muchas maneras como consolarnos, hermanos. La gloria y la honra sea para nuestro Padre, porque hace esas cosas maravillosas. ¿Las merecemos, hermanos? Dios mío, no merecemos nada en absoluto, pero Él lo hace por su misericordia. ¿Qué significa entonces Dios para ti? ¿Cualquier cosa? Recuerden ustedes que hay 3 nombres importantes, sobresalientes en el Antiguo Testamento. Uno es Dios. ¿Sí recuerdan cómo es el nombre hebreo para Dios? El o Elohim. Y el nombre Jehová, las 4 letricas de esa, Jehová. Y Adonai, ¿qué significa Adonai? Mi Señor, mi dueño, mi autoridad. Entonces hemos visto varias cositas. Dios el Padre es, ¿qué? Lo primero que vimos es Dios, es Dios. Dios el Padre es bendito. ¿Qué significa que Él es bendito? Que Él es el que decide, determina la bendición, ¿verdad? Él es el que la declara o la dice. Y 3, Él es el que la ejecuta. Eso significa la palabra entonces bendición. Dios el Padre también es el Padre. Dios el Padre es Padre de misericordia. ¿Qué significa misericordia? Que Dios nos da la espalda cuando sufrimos, ¿verdad? No, Señor. ¿Qué significa misericordia? Que Dios siente nuestro dolor, que Dios se asocia en nuestro dolor, que Dios
está con nosotros. Y el Padre es también Dios de toda consolación. Bien, hermanos, yo quiero pedirles que nos pongamos en pie esta mañana y le demos gracias a ese Dios. Quizás estás pasando por momentos difíciles. Quizás hay alguna cosa en tu vida que te produce dolor y no sabes por qué, no sabes para qué. Permíteme decirte que el Dios soberano está ahí contigo. Permíteme recordarte que Él es el Dios que te bendijo, y parte de la bendición es que pases por el dolor y el dolor se convierta en beneficio para ti, aunque no lo entiendas. Oh Señor, alabado y glorificado sea el santo nombre tuyo. Eres bendito para siempre, Señor. Eres el que capaz de producir en nosotros un juicio por nuestro pecado, capaz de aniquilarnos con justa causa. Nos miras con misericordia y determinas beneficiarnos, no condenarnos, sino beneficiarnos en los lugares celestiales, poniéndonos en Cristo. Y determinaste que así sea, Señor, decidiste que así sea. Y hoy nos estás pasando por estas circunstancias donde la bendición tuya se experimenta, Señor. Lo vemos en las victorias sobre las dificultades. Gracias porque has planeado una vida eterna para nosotros, donde no habrá pecado, donde no habrá errores, donde no habrá tristezas, donde no habrá llanto. Esa es la bendición. Pero mientras disfrutamos a cabalidad la bendición, Señor, también estás con nosotros, llevándonos en medio del dolor, haciendo que el dolor cumpla su propósito, haciendo que el sufrimiento cumpla su propósito, sosteniéndonos, animándonos, apoyándonos, llevándonos en tus brazos. Dios de misericordia, Padre de toda consolación, muchas gracias por esa gran verdad. Gracias, Señor, porque las dificultades que hoy tenemos son pasajeras, son momentáneas, como dice tu palabra, esta leve tribulación momentánea, que para nosotros a veces no es así, Señor, porque sentimos que se alarga. Nosotros que muchas veces queremos quitar el dolor, a ti te ha placido usarlo para llevarnos a tu gloria, santificados, sin mancha, sin arruga. Gracias, Señor, por el dolor. Gracias por las aflicciones. Gracias por las tribulaciones. Gracias, Padre, porque tú estás allí, sintiendo nuestro dolor, experimentando el dolor con nosotros. Y gracias porque nos consuela. Señor, queremos descansar esta mañana y siempre en la verdad de tu palabra, que tú eres el Padre de misericordia, el Dios de toda consolación, el Dios que nos bendijo y que va a ejecutar la bendición celestial. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano.